Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este episodio de Neblina Legal, donde exploraremos los grandes conflictos jurídicos que han marcado la historia reciente. Hoy hablaremos de un caso que enfrentó a dos países vecinos, Ecuador y Colombia. La pregunta es, ¿puede un país tomar medidas dentro de su territorio sin afectar a otro? ¿Y qué pasa cuando lo hace? Hoy nos acompaña una invitada muy especial. Démosle la bienvenida a la abogada Joana Torres, experta en Derecho Internacional, con experiencia en litigios entre estados y resolución de conflictos multilaterales. Joana, un gusto tenerte aquí. Gracias, Melissa. Un placer estar en este espacio para hablar de un caso que, aunque en realidad muy pocos recuerdan, tuvo implicaciones muy profundas en la región y en el derecho internacional ambiental. Hoy vamos a analizar el caso de Ecuador versus Colombia, las fumigaciones con glisofato. Un conflicto que cruzó la frontera literal y jurídicamente. Así que vamos al grano. Joana, pongámonos en contexto a quienes nos escuchan. ¿Qué fue exactamente lo que originó este conflicto entre Ecuador y Colombia? Claro que sí. Remontémonos en los años 2000, cuando Colombia viene, Melissa, e implementa el Plan Colombia, una estrategia antidrogas que incluía la aspersión aérea con glifosato. ¿Para qué? Para eliminar estos cultivos ilícitos de coca. El problema de esto fue que esas fumigaciones se extendieron más allá de la frontera, afectando territorio ecuatoriano, comunidades, cultivos legales, agua y la salud de todos los habitantes. Y cuéntanos, Joana, ¿cómo respondió Ecuador? Ecuador primero intenta, Meli, una salida diplomática, pero ante la persistencia de Colombia, decidió en el 2008 interponer una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia, alegando violaciones al derecho internacional. ¿Cuáles fueron los argumentos jurídicos más fuertes que presentó Ecuador en esta ocasión? Bueno, Melissa, Ecuador primero se basa en tres pilares contundentes. El primero fue la violación de su soberanía territorial, ya que Colombia no puede realizar acciones que tengan efectos en otro estado sin consentimiento. El segundo, el principio de no causar daño fronterizo, un principio que, como sabemos, es reconocido en el derecho ambiental internacional. Y en tercero, una afectación a los derechos humanos y al medio ambiente, con pruebas que tenían explícitas de impacto sobre la salud y la biodiversidad en la zona fronteriza. Entonces, Colombia simplemente dijo que estaba luchando contra el narcotráfico. Básicamente sí, alegó que la lucha contra los cultivos ilícitos era una acción interna, que no existían pruebas concluyentes de los daños en Ecuador y que iban a tomar medidas de precaución para evitar afectaciones. Pero Ecuador insistía en que esas acciones tenían consecuencias reales y graves en su territorio. ¿Y cómo terminó todo esto? Porque no hubo sentencia, ¿verdad? Correcto. Antes de llegar a una decisión de la Corte, ambos países firmaron un acuerdo extrajudicial para el 2013. Colombia se compromete a pagar 15 millones de dólares como compensación a Ecuador, suspender las fumigaciones a menos de 10 kilómetros de la frontera y poder fortalecer la cooperación bilateral en los temas ambientales. Es decir, llegaron a un acuerdo conjunto. Muy interesante. Podríamos decir que Ecuador ganó el caso sin llegar a juicio. Bueno, Melissa, de cierta forma, si en realidad no hubo un fallo formal, pero se reconoce el daño sufrido por la población ecuatoriana y obtienen su compensación, lo cual viene a validar los argumentos jurídicos de Ecuador. Además, este acuerdo, Meli, viene a evitar esas tensiones diplomáticas mayores y sentar un precedente relevante en torno al derecho internacional ambiental. Joana, ¿y qué enseñanzas nos deja este caso en términos jurídicos? Muchísimas. Vamos a destacar tres principales
que se pueden denotar respecto al tema. Uno, que la soberanía tiene límites cuando las acciones de un Estado vienen a causar perjuicio a otro. Dos, que el medio ambiente es un bien compartido. Su protección va a trascender las fronteras. Y la tres es que los mecanismos del derecho internacional funcionan y la diplomacia jurídica puede dar frutos sin necesidad de una sentencia. Excelente, Joana. Y una última pregunta para cerrar. ¿Es posible luchar contra el narcotráfico sin pisotear derechos humanos ni tampoco dañar ecosistemas? Bueno, vamos a ver, Melissa. Es difícil, pero no es imposible. Todos los estados vivimos en esta lucha constante contra el narcotráfico, por lo que requerimos políticas integrales, respeto por los derechos humanos y cooperación internacional. Sin eso, se repiten errores como este, que es lo que queremos evitar. Muchas gracias, Joana, por acompañarnos en su programa Neblinas Legales. Gracias a usted, Melissa. En realidad es un gusto compartir este espacio, poder informar al pueblo los alcances que tiene un Estado, su soberanía, los derechos de cada ciudadano que lo conforman. Le reitero mi agradecimiento y esperamos exista más oportunidad para hablar de diversos casos en torno al derecho internacional. Y a ustedes, gracias por escucharnos. Recuerden que pueden seguirnos en redes sociales en Neblina Legal, compartir este episodio. Hasta la próxima.